Vamos a ponernos el saco. Buenas noches a todos, bienvenidos a la clase para las secciones C y D de Teoría General del Proceso, de Derecho Mercantil 3, secciones C y D. Vamos hoy a tocar el tema del artículo 1039 del Código de Comercio, que se refiere a la vía procesal para los juicios que den a que dé lugar la aplicación del Código de Comercio. Estamos dándole la bienvenida a Osvaldo Martínez y vamos a esperar que se integre. Ahí está Eric. Y a ver si hay alguno otro. Antes de que me pregunten las notas, ya tenemos página, ya lo publiqué en la página de la clase, que la página del Departamento de Reproducción de Evaluación o de materia, el Departamento de Notas ya está habilitada y entonces estamos en un par de días, estamos subiendo el primero y el segundo parciales. Tarda un poco porque son muchos alumnos, pero yo calculo que para el día jueves ya están sus notas publicadas. Procesamiento de datos es el Departamento de Procesamiento de Datos. Entonces, yo publiqué unas notas que eran de una retrasada, pero es de otra materia, es de Derecho, de Teoría General del Proceso. Ya las eliminé de la página de la clase porque estaban en una página que no correspondía. Y las del primero y segundo parcial van a estar subidas a la página oficial de la facultad el día jueves posiblemente. Entonces hoy vamos a ver el procedimientos mercantiles, la vía procesal. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo demás era sustantivo, normas de derecho sustantivo de cómo se deben regular las relaciones mercantiles, los contratos mercantiles, etc. Aquí entramos en la vía procesal, cómo se debe discutir los conflictos a que dé lugar los contratos y operaciones mercantiles entre los comerciantes o entre comerciantes y no comerciantes. Negocio mixto. Se recuerdan ustedes que el artículo primero del Código de Comercio dice que los comerciantes en su actividad profesional, los negocios jurídicos mercantiles y las cosas mercantiles se regirán por las disposiciones de este código y en su efecto por las del derecho civil que se aplicarán e interpretarán de conformidad con los principios que inspira el derecho mercantil. Y el artículo 5 dice negocio mixto. Cuando en un negocio jurídico regido por este código intervengan comerciantes y no comerciantes, se aplicarán las disposiciones del mismo. Entonces, siempre aplica el Código de Comercio. Y a mí me gustaba mucho cómo estaba redactado originalmente el Código de Comercio porque decía vía procesal. A menos que se estipule lo contrario en este código, todas las acciones a que dé lugar su aplicación se ventilarán en juicio sumario, salvo que las partes hayan convenido en someter sus diferencias a arbitraje. Ese artículo fue modificado, y decía que en los juicios de valor indeterminado y en aquellos cuya cuantía excede de 2.000 quetzales procederá el recurso de casación en los términos establecidos en el Código Procesal Civil y Mercantil. Y después decía, en materia mercantil son títulos ejecutivos las copias legalizadas del acta de protocolación de protestos o documentos documentos mercantiles y bancarios y de los propios documentos si no fuera legalmente necesario el protesto. Entonces el código nos decía que la vía era la del juicio sumario, salvo que las partes se sometieran a arbitraje, y que en materia de juicios ejecutivos, pagarés, derivados de documentos bancarios o mercantiles, pagarés, vales, cheques, debentures, facturas cambiarias, bonos de prenda, etc. Ahí correspondía el juicio ejecutivo en virtud ya sea de las actas de las copias legalizadas de las actas de protocolación de las actas de protesto o de los propios documentos si no fuera legalmente necesario el protesto. Este artículo fue modificado y ahora dice, artículo 1039, vía procesal. A menos que se establezca lo contrario en este código, todas las acciones a que dé lugar su aplicación se ventilarán en juicio sumario. Lo mismo que decía el otro. Salvo que las partes hayan convenido en someter sus diferencias a arbitraje, en cuyo caso prevalecerá el acuerdo arbitral sobre cualquier proceso o vía judicial señalado específicamente en este código o en otras leyes de naturaleza mercantil. Y entonces
Dice después que los juicios de valor indeterminado en aquellos cuya cuantía exceda de 400,000 quetzales, ya no 2,000 como decía antes, sino ahora 400,000, ahí permite el recurso de casación. O sea, para que haya casación tiene que ser de valor indeterminado el juicio, o que si es de valor determinado sea de 400,000 para arriba. Veda, digamos, el recurso de casación para aquellos casos que sean de valor determinado y que no lleguen a 400,000 quetzales. En materia mercantil son títulos ejecutivos las copias, dice lo mismo, ¿verdad? Son títulos ejecutivos las copias legalizadas del acta de protocolación de protestos de documentos mercantiles y bancarios o los propios documentos si no fuere legalmente necesario el protesto. Cualquier controversia relativa a títulos ejecutivos se resolverá en concordancia con lo estipulado con el Código Procesal Civil y Mercantil. O sea que es bastante parecido el artículo. Ahora, el conflicto nos lo da el arbitraje. ¿Qué es el arbitraje? Pues el arbitraje es cuando las partes dicen, no, si tenemos un conflicto no vamos a irnos a juicio sumario mercantil ante los tribunales ordinarios conforme el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que habla que tenemos el derecho de acción de acudir a los tribunales a plantear nuestras controversias y que el Estado, en función de la tutela jurisdiccional efectiva, que es cuando viene el Estado y dice vamos a hacer efectivos los derechos de las personas, tengo la función social, tengo la obligación de mantener la paz social y tengo que darle a las personas un instrumento adecuado para que ellos puedan hacer valer sus derechos. ¿Cómo lo hace? A través de la tutela judicial efectiva que provee como decía Calamandré, y se recuerdan cuando vimos teoría del proceso, los que fueron mis alumnos, que provee un medio civilizado para resolver conflictos y controversias de relevancia jurídica para los particulares. En otras palabras, me quita el derecho de hacer justicia por mano propia al Estado, conforme a un contrato social en donde todos nos comprometemos a que si tenemos una controversia, pues vamos a tener al Estado para que nos haga valer esos derechos. La complicación se da, como les digo, porque si optamos por el arbitraje, estamos renunciando a ese derecho constitucional de acudir a los tribunales. Y ahí yo preguntaría, bueno, ¿y ese derecho es renunciable? Y es donde mucha de la doctrina no está muy conteste en el sentido de que yo, si opté arbitraje, no tengo derecho a vía ejecutiva, no, vía ejecutiva sí, porque aquí me lo dice, pero vía sumaria, mercantil, la estoy renunciando y estoy diciendo, no, yo mis conflictos, cuando tenga, en un contrato yo pacto que si tenemos un conflicto a las partes, la vía adecuada es la vía del arbitraje. Conforme a la ley de arbitraje de Guatemala, que no sé si ya les publiqué el texto de la ley de arbitraje, pero es la ley, es el decreto 6795 del Congreso de la República. Que si no se los he compartido, pues se los voy a compartir en un momento. A ver, ley de arbitraje. Pero bueno, el tema también se complica porque, y ya le subí una sentencia de esa naturaleza, porque hay temas en donde la propia ley de arbitraje dice que son materias que no están sometidas a arbitraje. Por ejemplo, a veces tenemos el caso de que no estoy alegando en relación al contrato, sino estoy alegando la nulidad del contrato. Y en ese contrato dice que el acuerdo debe ser discutido en la vía arbitral, pero yo estoy discutiendo o la prescripción o la nulidad o la inconstitucionalidad del acuerdo arbitral, por ejemplo. ¿Por qué pudiéramos hablar de inconstitucionalidad? Y algunos autores así lo mencionan, y ha habido casos aquí en Guatemala en donde se ha discutido ese tema, porque yo, como les decía, si estoy recurriendo al arbitraje y estoy sometiendo mis diferencias de arbitraje, en alguna medida yo estoy renunciando a que un tribunal del organismo judicial entre a conocer o tenga que resolver como lo establece la Constitución, con exclusividad absoluta, porque el artículo 203 dice que la justicia se imparte con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y demás tribunales de jurisdicción ordinaria y privativa, conforme a lo que está integrado en el organismo judicial.
Y el arbitraje consiste en que yo le estoy sustrayendo al organismo judicial y le estoy diciendo, no, aquí que sea la Cámara de Comercio, la comisión de arbitraje de la Cámara de Comercio, o hay en la ley de mercado de valores y mercancías, ustedes lo pueden ver ahí, hay una comisión de arbitraje del Ministerio de Economía. Entonces un Ministerio de Economía está creando un órgano jurisdiccional para resolver conflictos y controversias de relevancia jurídica, un tribunal arbitral. Pero eso, a la manera de muchas personas, en las que yo me incluyo, puede ser cuestionable desde el punto de vista constitucional porque se está encargando a un organismo del Estado, al organismo ejecutivo a través del Ministerio de Economía, resolver conflictos y controversias, que es una facultad y una función jurisdiccional reservada con exclusividad absoluta a la Corte Suprema de Justicia y demás tribunales que integran el organismo judicial. No sé si me captan por dónde va la controversia. Entonces, mucho ha dado problema el arbitraje y de hecho no tiene mayor aplicabilidad en el medio jurídico porque se da el caso de que el tribunal arbitral no tiene los medios de la coerción, ¿se acuerdan de coerción, nostro, coercio, vocatio, judicio y executio? ¿Cómo va a ejecutarse ese laudo arbitral? Hay que ir a un tribunal ordinario. ¿Cómo voy a coercionar a las partes para que acudan al arbitraje? Pues se les puede notificar, pero después puede decir alguien, no, a mí no me notificaron en un tribunal ordinario, en un tribunal del organismo judicial, y entonces no me siento obligado, ¿verdad? No he sido citado, oído y vencido en proceso legal seguido ante un tribunal competente y preestablecido, como dice el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que habla de derecho de defensa, artículo 12. Y entonces también podemos hablar que por lo menos se cuestiona. Y la sentencia que yo les acabo de compartir, que se refiere precisamente a que se declaró con lugar el arbitraje y fue cuestionado en amparo, y lamentablemente se perdió el amparo porque se consideraba, la parte que interpuso el amparo dijo, a mí me están vedando el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, porque si me obligan a ir al arbitraje me están vedando mi derecho de acción, que está consagrado por los artículos 28, derecho de petición, y 29, derecho de acción, que es esa facultad que tiene el individuo de acudir a los órganos jurisdiccionales a hacer valer sus conflictos y controversias de relevancia jurídica. Claro, me van a decir, no, usted tiene que ir a través de un tribunal arbitral que está delegado por la ley como el órgano jurisdiccional competente. Pero recordemos que los órganos jurisdiccionales son los que integran el organismo judicial. Y aquí estamos encargándole a la Cámara de Comercio, a la Cámara de Industria, a una tribunal arbitral internacional o al Ministerio de Economía de Guatemala que sea el encargado de resolver esos conflictos y controversias de relevancia jurídica. La ley de arbitraje habla de que en caso de que yo no esté conforme con el laudo arbitral, puedo presentar un recurso de revisión, que viene siendo una especie de apelación ante la Sala de la Corte de Apelaciones, en donde yo puedo plantear algunos casos en donde o motivos por los cuales yo no estoy de acuerdo con el laudo arbitral. Uno de ellos, por ejemplo, es que el tribunal arbitral no se hubiera constituido como estaba previsto en la ley o en el contrato, o que se exceda. Estaba para resolver algún aspecto del contrato o algunas materias y se excedió en su competencia y resolvió materias que no son de la competencia del tribunal arbitral. Ahí es donde se produce conflicto y realmente ha sido bien discutible este tema de los tribunales arbitrales. Otro motivo de controversia lo generan los artículos 280 al 291 del Código de Comercio. Esos artículos se refieren a aquellos contratos que están mal clasificados o mal ubicados dentro del Código de Comercio porque están como auxiliares de los comerciantes. Y realmente lo que se está regulando aquí es el contrato de agencia, el contrato de distribución y el contrato de representación. Lo tienen como agentes, agentes distribuidores o representantes, como auxiliares de los comerciantes.
pero realmente se está refiriendo al contrato de agencia, al contrato de distribución y al contrato de representación que debieran estar ubicados dentro de los contratos mercantiles a partir del artículo 669 y siguientes del Código de Comercio. Para no hacerla muy complicada, lo que les quiero explicar es lo siguiente. En los artículos del 280 en adelante se habla de qué pasa cuando a un agente, a un distribuidor o a un representante se da por terminado el contrato sin causa justa. Es como que si despido a un trabajador, es más o menos similar el régimen. Si yo contrato a un agente, a un distribuidor o a un representante por un año o por 5 años y se termina el contrato, ahí las dos partes saben que es un contrato a plazo fijo y que una vez terminado, pues ya el agente, distribuidor o representante ya no tiene derecho a seguir en esa calidad si no le prorrogan el contrato. Pero el punto puede ser que a medio contrato, sin vencerse el plazo, el principal, que ha encargado la agencia de distribución o representación a otra entidad, viene y da por terminado el contrato por una decisión del principal. Básicamente estoy refiriéndome al artículo 290 del Código de Comercio, que habla cómo terminan los contratos de agencia, distribución o representación. Y el artículo 290 dice, los contratos de agencia independiente, distribución o representación mercantil solo pueden terminar o rescindirse por mutuo consentimiento entre las partes manifestado por escrito. Ahí no hay ningún problema. Las dos partes firman que ya se terminó el contrato de agencia, distribución o representación. Por vencimiento del plazo, o sea, se vencieron los 5 años, se venció el año, se vencieron los 20 años y ahí ya no hay ningún problema. 3, por decisión del agente siempre que diera aviso al principal con 3 meses de anticipación. El agente, distribuidor o representante puede decirle, mire, dentro de 3 meses yo dejo de ser su agente, distribuidor o representante y solo tengo que rendirle cuentas de que fuere requerido por ello y a reintegrar las mercaderías objeto de la relación contractual que obrara en su poder, o sea, tiene repuestos, tiene mercaderías y demás, se las tiene que devolver al principal, el cual le tiene que pagar el precio CIF, costo, seguro y flete, puesto en Guatemala. Y en esos 3 primeros casos, la terminación del contrato o relación de agencia por virtud de lo dispuesto en este artículo y los 2 anteriores no generará para ninguna de las partes obligación de indemnizar daños y perjuicios. Hasta ahí vamos todo muy bien. El cuarto inciso, ahí es donde se dice que por decisión del principal, si se termina el contrato por decisión unilateral, digámoslo así, del principal, en cuyo caso el principal será responsable frente al agente por los daños y perjuicios causados como consecuencia de la terminación del contrato o relación comercial si no existiere causa justa para haber dado por terminado dicho contrato o relación. Es similar a que yo le doy por terminado a un trabajador su contrato indeterminado o antes de que se termine el plazo determinado y le tengo que indemnizar. Y por justa causa, en este caso el causante de la rescisión o terminación del contrato será responsable de los daños y perjuicios causados a la otra parte. Aquí puede ser que incumpla el principal o que incumpla el agente o distribuidor o representante. Y entonces cualquiera de las partes puede invocar a su favor si la otra parte contravino las obligaciones del contrato convenido. El principal puede terminarlo con justa causa si el agente divulga información confidencial, claves, fórmulas de secretos que se le han confiado en virtud del contrato, o porque le bajó el promedio de ventas y no logra llegar a las metas que estaban pactadas en el contrato. Por su parte, el agente, distribuidor o representante puede dar por justa causa por terminado cuando el principal lleve a cabo actos que directa o indirectamente impidan o tiendan a impedir que el agente, distribuidor o representante cumpla su cometido. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Pues hay que pagarle una indemnización al agente, al distribuidor o al representante, que está regulada en el artículo 291 del Código de Comercio. Y por ejemplo, le tienen que pagar, aquí está en el inciso AB 1, 2 y 3 y 4, que es lo que le tiene que pagar el principal al agente cuando, sin justa causa y antes de que se termine el plazo, da por terminada el contrato de distribución, agencia o representación. Y entonces se puede ir a un tribunal o a una sentencia o a un laudo arbitral que contempla estos pronunciamientos. Primero la sentencia o el laudo va a tener que resolver, el laudo es arbitral, así se llaman las sentencias en los juicios arbitrales,
va a tener que resolver sobre la existencia o inexistencia de perjuicios que dejó de ganar el agente o el distribuidor o el representante porque le cortaron su contrato antes de que se terminara el plazo. Además le van a tener que pagar daños si se determinan, si se declara su existencia. Y la cuantía se determina en los siguientes rubros. Por concepto de gastos directos o de promoción o propaganda que se hubieran efectuado con motivo y para los fines del contrato durante el último año. Todo lo que gastó de publicidad, propaganda y promoción en promover esa marca de computadoras, digamos, que ya no va a poder vender, todo eso se lo van a reintegrar por concepto de daños del último año. Todo lo que gastó el último año en publicidad, promoción y propaganda. 2. Las inversiones que con ocasión o motivo del contrato se hayan efectuado siempre que éstas no fueran recuperables o aprovechables para otros fines. Puse una sala de ventas con todos los logos de la marca, puse carros en donde les pinté la marca, traje máquinas para reparar esas computadoras y que solo sirven para esa marca de computadoras o para ese producto específico, ¿verdad? Uniformes, costos de venta, y hice fiestas, bueno, eso serían promociones. Aquí son instalaciones que hice, ¿verdad? Inversiones, invertí en una bodega para ese producto. Si la puedo usar para otro producto, no me tienen que pagar el costo de esa bodega. Pero si no la puedo usar más que para ese producto, digamos que configuré mis carros para que tuvieran determinada forma, determinados logos, compré empaque, mandé a hacer cajas, mandé a hacer papel membretado, mandé a hacer trifoliares, mandé a hacer la sala de venta, la remodelé con los colores de la empresa y todo eso que no puedo usar para otra marca me lo tiene que reintegrar el principal. También me tienen que pagar conforme al inciso 3 del artículo 291, literal B, inciso 3, por concepto de pago de las mercaderías existentes que estuvieran en buen estado y que no puedo vender a causa de la terminación o rescisión del contrato. Me tienen que recomprar, digamos, toda la mercadería, repuestos y productos que yo tengo en buen estado y que ya no voy a poder vender porque me quitaron la distribución o representación o agencia a precio CIF. Y el concepto de indemnización a que conforme la ley tuviera derecho los empleados o trabajadores. Si tengo que despedir a mi personal porque me cortaron antes de tiempo mi contrato de agencia de distribución o representación, debo de ser indemnizado por esas indemnizaciones, valga la redundancia, que yo le voy a tener que pagar a mi personal. Las prestaciones laborales que yo le tengo que pagar por despido a mi personal. Ahora, todo eso está muy bien. Ahí está cómo está regulado. El problema es en qué vía, que es lo que estamos hablando conforme al artículo 1039, que dice el artículo 1039 del Código de Comercio, dice que todas las contiendas entre comerciantes y que ha de lugar la aplicación de este código se resolverán por la vía del juicio sumario mercantil. 1039. Aquel juicio que me notifican y tengo 3 días para contestar, los 2 primeros para interponer excepciones previas y el día siguiente para perentorias, después un periodo de prueba de 15 días y después se dicta la sentencia en 3 días, vencido el periodo de prueba. Ese es más corto que los 9 días para contestar la demanda del ordinario, los 30 días de prueba del ordinario, más el término extraordinario de prueba, más vista y sentencia. Todo eso no ocurre en el sumario, es más breve los plazos. Ese es el normal. Ahora, si sometí la diferencia de arbitraje, me tengo que ir al procedimiento arbitral regulado por la Ley de Arbitraje de Guatemala, que es el decreto, no sé si ya se los puse, pero si no se los pongo por ahí. Déjenme ver. Ley de Arbitraje, vamos a ver si me aparece. Aquí la tengo. Decreto 67. Aquí la tengo. $67.95. 67 del año 1995, ley de arbitraje. ¿Verdad? Como es del siglo pasado, todavía es 95, no es 1995.
Entonces, ahí voy a tenerme que referir. Ahora, aquí tengo una complicación adicional. O sea, el principio general del 1039 es que la vía es la vía sumaria, salvo que proceda a juicio ejecutivo, porque es en base a un título ejecutivo, entonces me voy al juicio ejecutivo. Eso lo dice el 1039 claramente. Salvo que las partes hayan optado por el procedimiento arbitral. O sea, haya un convenio de arbitraje de que el juicio, la controversia se va a resolver por la vía arbitral, conforme a la ley de arbitraje, que es el decreto 67-95, que si no les he subido a la página, se los voy a subir. Ahora, en este artículo 291 todavía complica un poquito más la situación, porque la regla general en el 1039 es que el principio es que todo es juicio sumario, salvo que las partes se sometan a arbitraje. Pero aquí cambian la redacción y miren cómo lo pusieron. En caso controversia, si después de ocurrir la terminación o rescisión del contrato o relación respectiva, las partes no se pusieron de acuerdo sobre la cuantía de la indemnización que debe pagarse por los daños y perjuicios causados previstos en los numerales 4 y 5 del artículo anterior, del 290, que fueron los que le leí cuando es por justa causa, que se da por terminado y es culpa del principal, o porque se da por terminado unilateralmente por el principal, el monto de la indemnización deberá determinarse en proceso arbitral o en proceso judicial en la vía sumaria. Para el efecto se entenderá, salvo pacto en contrario, que las partes han optado por el arbitraje si no establecen de manera expresa que la controversia debe dirimirse en la vía sumaria judicial. Fíjense cómo aquí la ley pudiera ser acusada de esta modificación que está reformado por el decreto 8-98 y artículo 17 del decreto 11-2006, ambos del Congreso de la República, están en alguna medida, pueden ser impugnados de inconstitucionalidad. ¿Y por qué digo esto? Recuérdense que tengo el derecho de defensa, tengo el derecho de acción. ¿Qué me reconoce eso? Pues derechos de ataque y defensa ante los tribunales para cuando tenga una controversia. Y esos son derechos humanos inalienables reconocidos por la Constitución. Pero aquí este artículo me está diciendo que la vía que se entenderá, que las partes han optado por el arbitraje, si no se establecen de manera expresa que la controversia debe dirimirse en la vía sumaria judicial. O sea que aquí le están dando vuelta al principio. Están diciendo, la regla general es arbitraje, salvo que las partes hayan dicho que se van a quedar en juicio sumario mercantil. Entonces le están privando, en alguna medida, con este artículo, con esta modificación del artículo, de su derecho constitucional de acudir a los tribunales a las partes, a los tribunales ordinarios, a tramitar en la vía sumaria su controversia, y le están diciendo, no, aquí se entiende que usted se quedó por la vía arbitral. O sea, no sé si me explico. Me están cercenando mi derecho de acción, de que yo no puedo ir al tribunal a plantear mi juicio sumario, porque se entiende que me estoy sometiendo al juicio arbitral. Yo ni siquiera he hecho ninguna declaración en ese sentido. No he renunciado, digámoslo así, a mi derecho de acción, a mi derecho de defensa y a mi derecho de petición, sino que me está diciendo, no, mire usted, aquí de cajón se tiene que ir a juicio arbitral, a menos que se determine que las partes han optado por que la controversia debe dirimirse en la vía sumaria judicial. Entonces esto ha causado mucho problema en tribunales, inclusive fue impugnado de inconstitucionalidad y la jurisprudencia estaba un poquito dudosa. Yo les compartí una sentencia que también tiene que ver con este tema. Es gente que hay una sociedad o hay un acuerdo donde dice que las partes se tienen que ir a arbitraje, pero ellos dicen, no, esto no es un tema de arbitraje, este es un tema que yo quiero discutir en la vía sumaria mercantil o en la vía ordinaria, en otro caso, porque se refiere a nulidad, a prescripción, a materias que no son necesariamente cubiertas por el arbitraje a criterio de una de las partes. Sin embargo, la Corte, en una sentencia muy reciente de junio de 2022, que está publicada y que les comparto yo en la página, está hablando de que ese acuerdo prevalece. O sea, casi que está dándole validez al principio de que si las partes optaron por el juicio arbitral o si el contrato dice que las diferencias relacionadas con ese contrato o con esa sociedad o con ese seguro se van a dirimir en la vía del arbitraje. No se puede ir a la vía sumaria.
Entonces yo les dejé esa sentencia con la súplica de que la lean y la próxima clase comentamos de esa sentencia, porque así ya tienen ustedes un poquito más de argumentos para poder entender el tema. Yo les agradezco que durante la clase no me estén tomando tiempo y atención para temas de notas. Las notas, como les dije al principio de la clase, para que no me estuvieran interrumpiendo, van a ser publicadas el día jueves, ya el primero y el segundo parcial. Si no les aparece, me mandan un correo y con eso lo tratamos de resolver. Muchas gracias por su atención. Entonces les repito que por favor me puedan leer esa sentencia y quiero sus comentarios para la próxima clase. O sea, hay una discrepancia, hay una disyuntiva entre el artículo 1039 del Código de Comercio, que dice que la vía es la sumaria, salvo que las partes opten por el procedimiento arbitral, y lo que dice el artículo 291, que dice que si las partes no dicen nada, el procedimiento será el arbitral para este tipo de contratos o de relaciones entre principal y agente, distribuidor y representante, y que si no dicen nada, es arbitraje, salvo que opten por la vía del juicio sumario. O sea, se está invirtiendo el principio de que yo tengo mi vía procesal de acudir a los tribunales, pero aquí como que tengo que pactarla en el contrato. Eso es lo que me estoy tratando de dar a entender. Me están condicionando mi derecho de acción a que yo tenga que pactar con la otra parte que cualquier controversia va a ser por la vía sumaria, que debería ser el principio general, como lo dice acertadamente el 1039. Solo cuando yo opte por el procedimiento arbitral, entonces estoy como renunciando, digámoslo así, al procedimiento sumario mercantil. El principio, a mí me gustaría más que el 291 dijera lo mismo que dice el 1039, que en caso de controversia, vía sumaria. Y así lo decía anteriormente. Y solo en caso de que se opte por la vía arbitral, por las dos partes que estén de acuerdo que cualquier conflicto se va a someter a la vía arbitral, entonces lo vamos a conocer por la vía arbitral. Y todavía sí, la vía arbitral da problemas, porque la vía arbitral no tiene la agilidad, que aunque los tribunales no son los más ágiles que quisieran, son mucho más eficientes a la hora del notio, coertio, vocatio, iudicio y executio. En otras palabras, para convocar a las partes a concurrir al tribunal, a entrar a conocer del caso, a obligar a las partes a entregar documentos, a terceros a entregar informaciones o documentos, a pedir el auxilio de la fuerza pública para hacer un allanamiento, una inspección, etc. Judicium, a dictar sentencia, que eso sí lo tienen los árbitros y les han concedido esa facultad. Y el executio, que también cómo se va a ejecutar esa sentencia. Tengo que regresar a los tribunales a que reconozcan la validez del laudo arbitral. Entonces da mucho problema y en general no es tan recomendable para algunos juristas la vía arbitral porque como que se pierde la efectividad. Amén de que hay otro problema. La justicia es gratuita, dice la Constitución. Sin embargo, a los árbitros hay que pagarles y a veces son honorarios altos porque hay aranceles altos en el CRESIG, que es el Centro de Solución de Conflictos y Arbitraje de la Cámara de Industria de Guatemala, o la Cámara de Comercio también tiene su Centro de Conciliación y Arbitraje, y también tiene el Ministerio de Economía tiene un Centro de Conciliación y Arbitraje para todos aquellos contratos de bolsa, que también le subí la ley de operaciones bursátiles, o la ley del mercado de valores, se llama, la ley del mercado de valores y mercancías. Entonces resulta que se sustrae al artículo 203 de la Constitución, al organismo judicial, se le sustrae esa tutela jurisdiccional de la que hablaba Calamandrei. Y se le encargamos a entidades privadas o ministeriales que no tienen la calidad de órganos jurisdiccionales ni de organismo judicial, que tienen por el artículo 203 de la Constitución encargada con exclusividad la función de administrar justicia, esa función jurisdiccional. Entonces la discusión que yo quiero que ustedes tengan aquí es: le subí la sentencia esta de junio del 2022, en donde no se da con lugar un amparo que está planteando unas personas en contra de una compañía aseguradora, y dicen, no, usted vaya hacia el arbitraje, tiene que resolverlo por la vía del arbitraje, que resulta un poco más lenta, más cara y más desprovista de ciertas garantías que sí tiene, se supone que tienen los tribunales de justicia.
Entonces les suplico que lean ese artículo, esa sentencia, perdón, el artículo 1039, el 291 y la ley de arbitraje para la próxima clase, y entonces ya podamos tener un poquito más de argumentos para debatir este tema. Con esto termino la clase, se las voy a compartir en las dos secciones y les agradezco mucho su atención. Las notas, como les digo, el día jueves, espero que estén todas, y si a alguien le falta, pues ya me manda un correo y vemos ahí cómo resolvemos.